Jesús no siempre hacía proselitismo. Veamos, nos vamos a sumergir en muchos textos de la Biblia, donde vamos a encontrar a Jesús eh, que no está reuniendo personas a su nuevo movimiento. Veamos, primero, ¿qué es proselitismo? Proviene del griego proselytos, nuevo venido, o sea, persona que llega, que se está agregando a un movimiento. Proselitismo es una palabra que ha tomado una connotación negativa, pero en realidad es ese proceso al que nosotros como cristianos le decimos evangelizar, y es traer nuevos miembros a la iglesia. Eso también es proselitismo. Entonces, quiero que vayamos viendo eso a través de la Biblia, donde Jesús se encuentra en esos momentos donde no hace la invitación a que se unan a su causa. Sí hace la invitación muchas veces a guardar la ley de Moisés, o bien a guardar los preceptos que el Señor Jesús en el espíritu de la ley de Moisés estaba enseñando en ese momento como rabino. Entonces, por eso hablamos de esa diferencia de proselitismo y evangelizar. Yo creo que ¿verdad? Esa es mi opinión, que evangelizar es dar buenas nuevas de salvación, a hablar del día agradable del Señor. Eso es evangelizar, decirle a las personas: el reino del Señor se ha acercado a ustedes, arrepiéntanse y pidan al Señor que su reino venga sobre la tierra. Eso es evangelizar. Ahora, proselitismo es decirle a una persona: ven y ven a mi iglesia, decirle que el Señor Jesús venga y le diga: ven y sígueme, ven y te haré pescador de hombres. Eso es proselitismo, diferente a evangelizar. Entonces, vamos a ver a través de los evangelios aquellos momentos en el que el Señor Jesús no llamó a las personas. Este es un dato bien importante, porque eh, a veces nos dicen que tenemos, por ejemplo, todos la gran comisión, pero cuando vemos al Señor Jesús hablar con sus discípulos, no a todos les decía: ven y sígueme, ven y únete. Entonces vamos a ver esas partes, esos pasajes bíblicos en los evangelios donde el Señor Jesús no llama a seguirle. No llama a seguirle físicamente, pues. No llama a, a que se unan, sino que obviamente el Señor Jesús sí está instando a las personas a guardar sus mandamientos para ser salvos, ¿verdad? Eso sí, que eso es evangelizar, obviamente. Y es lo que vino a hacer el Señor Jesús, y es lo que nos eh, enseñó a todos los cristianos: evangelizar, hablar de su palabra, leer la Biblia principalmente. Veamos, vamos a ir primero a Juan 4 del 39 al 42. No voy a leer grandes cantidades porque algunas historias ya las conocemos, pero sí vamos a enfatizar en ese momento donde el Señor Jesús, si nosotros estuviéramos en vez de él, le dijéramos a las personas: vaya, lo voy a invitar a la iglesia, deme su nombre, ¿verdad? Mañana lo voy a pasar a traer, ¿sí? El Señor Jesús lo podía hacer, podía decirle a sus discípulos: miren, tú, Juan, te quedas en esta sinagoga y tú vas a tener un grupo aquí, ¿verdad? Tú los llamas y siempre se van a estar reuniendo, congregándose, adicional a congregarse en la sinagoga, porque recordemos, el Señor Jesús y sus discípulos pues eran judíos. Entonces, veamos, Juan 4, del 39 al 42. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer
que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron. No, no era como nosotros, el Señor Jesús o los discípulos, que nosotros rogamos a las personas y rogamos que acepten al Señor, cuando que es el Señor que a quien nosotros deberíamos rogarle, Señor, acéptame, ¿verdad? Pero eh, el Señor Jesús y sus discípulos era diferente, la gente les rogaba que se quedaran, les rogaron que se quedasen con ellos y se quedó ahí, ¿quién? El Señor Jesús. 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces solo 2 días estuvo el Señor Jesús con sus discípulos y se fue del lugar. A estas personas, como a la mujer samaritana, no les dijo, miren, eh, hagamos aquí una reunión, ven a la sinagoga. Bueno, no le podía decir porque no dejaban entrar a samaritanos a la sinagoga. No vemos ese proselitismo en este pasaje bíblico con la samaritana. Sigamos viendo más pasajes. Marcos 5, del 18 al 20. Al entrar, al entrar él en la barca, ¿quién? El Señor Jesús. El que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Oigan esta parte. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor, ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue. ¿Quién se fue? El Señor Jesús. No perdamos de vista de quiénes estamos hablando. Se fue el Señor Jesús y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todas sus maravillas. Entonces el Señor aquí no vemos al Señor Jesús diciéndole como le dijo a sus discípulos, ven y sígueme, ven y te haré pescador de hombres, sino que el mismo, la misma persona que había estado endemoniada y que el Señor lo sanó, esa persona viene y le ruega al Señor, quiero estar aquí contigo, quiero seguirte físicamente, pero el Señor Jesús no se lo permitió. Estamos hablando de proselitismo, no de evangelizar. Ahí sí tengamos bastante cuidado, porque sí el Señor Jesús nos ha dicho que evangelicemos y que eso es enseñar la palabra de Dios. No es solo decirle a las personas, Cristo te ama, Jesús es amor. Hay personas que incluso casi le dicen, mire, si tú aceptas al Señor Jesús, la vida te va a cambiar. Así, de hecho, hay personas que quizás lo han hecho. Pero no es eso a lo que el Señor Jesús nos ha mandado. Sinceramente, nos ha mandado a hablar de la palabra de Dios, a enseñar la Biblia, a hablar de los evangelios, a hablar de las virtudes de aquel, ¿verdad? A eso nos ha mandado el Señor Jesús. Entonces sigamos viendo. Marcos 10 del 21 al 22. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme. En este caso sí, el Señor Jesús le dice, ven y sígueme. Aquí sí, aparte de hablar de la palabra de Dios, el Señor Jesús viene y está haciendo proselitismo. Sigue, toma tu cruz. Pero él, ¿quién? La persona rica, ¿verdad? El joven rico. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y aparte, después de esto, el Señor Jesús empieza a hablar con sus discípulos, los pasajes que ya conocemos muy bien, donde el Señor Jesús les dice, bueno, que es difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. Y anterior a esto, el joven rico viene y le pregunta al Señor Jesús,
¿Qué debo de hacer para ser salvo? Esto es evangelizar. Esto es evangelizar. Y el Señor Jesús le dice, ha guardado los mandamientos y le especifica los mandamientos. Y el joven rico le dice, todo esto lo he guardado desde niño. Entonces el Señor Jesús viene y le dice, bueno, entonces da las cosas a los pobres, tus riquezas, despréndete de tus riquezas, toma tu cruz y sigue. Entonces en este momento es que el rico se va, el Señor Jesús no hace como nosotros, que insistimos, no nos importa las amistades de la gente, sino que insistimos, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. El Señor Jesús, bueno, ¿verdad? Ya está, no quiso ir, qué difícil es para los ricos despojarse de sus riquezas y entrar en el cielo, ¿verdad? Eso es lo que el Señor Jesús hacía, a diferencia de cómo somos nosotros. Nosotros convertimos el proselitismo como una venta. ¿Cuántas almas tienes? ¿Cuántas almas has ganado? Es que yo no puedo ganar almas. Es Dios quien nos convierte. Yo no puedo hacer nada. Yo solo les puedo hablar de la palabra de Dios. Allá ellos. Y Dios, ¿qué va a suceder allí? Porque muchas personas vienen y enseñan que el Señor Jesús, Dios les va a pedir cuentas cuando entren en el cielo y ustedes cuántas almas han ganado. Que esos son frutos. Se han confundido con que los frutos que el Señor habla son frutos de arrepentimiento como los de Zaqueo. Frutos de arrepentimiento. De verdad, ser un hombre justo, convertirse en una persona justa y convertirse para la gloria de Dios. Esos son los frutos, pero muchos dicen son frutos cuántas almas has ganado. O sea que en este caso Noé es un fracasado, porque no ganó ningún alma cuando fue a gritar, miren, va a venir un diluvio y si no entran al arca, Dios los va a destruir. Un fracaso total, Noé. No. Noé guardó los mandatos del Señor y anunció, evangelizó. Y allá ellos si se convierten o se convierten, nosotros como cristianos no tenemos por qué convencer a las personas, no estamos vendiendo el reino, no estamos vendiendo el reino de Dios y menos decirle a las personas acepten a Jesús, porque como que si la persona es mayor que Jesús, es que es Jesús quien los va a aceptar a ellos. Nosotros solo vamos al Señor y Él dice, todos los que vienen en mí no los echo fuera. Pero bien, sigamos leyendo. Juan 3 del 1 al 21. Jesús le habla a Nicodemo, esto es bien interesante, sobre nacer de nuevo. Después sigue, de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Eh, esta parte de Juan 3 del 1 al 21, ahí está 3:16. Eh, ese versículo es donde dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Muchas veces, por solo leer solo un versículo, no sabemos su contexto. Pues su contexto es que esto es lo que le está declarando Jesús a Nicodemo cuando habla con él. Eh, no sabemos las expresiones, los rostros, el contexto de las dos personas, del Señor Jesús y Nicodemo, cuando están hablando en este caso. Porque hay una parte donde Jesús le dice, bueno, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, le dice. No sabemos si eran muy amigos Jesús con Nicodemo y en forma de broma estaban hablando esta situación, porque el texto está desprovisto de todo ese contexto de los sentimientos, de las emociones de Nicodemo y del Señor Jesús. Sin embargo, como el texto es un evangelio, no es la biografía del Señor Jesús, bueno, o un relato donde hay emociones, porque los evangelios son
donde que lo único que importa son las palabras de Jesús, son las buenas nuevas. Entonces, como el Señor Jesús, lo que importa es lo que Él dice, es necesario nacer de nuevo, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Y pues termina diciéndole esto a Nicodemo: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel no se pierda, ¿verdad? Entonces, pues el Señor Jesús se va. No le dice a Nicodemo: mira, sígueme, deja el Sanedrí, eh, deja el mundo fariseo, deja esto y únete a mi causa como mis otros discípulos o como los discípulos de Juan, sino que simplemente el Señor Jesús pues se va. Y sabemos que Nicodemo pues seguía al Señor Jesús en secreto, y que el mismo Nicodemo llegó quizás a decirle a estas personas en el Sanedrín: miren, él no hiciera estas cosas si Dios no estuviera con él, ¿verdad? Eso es lo que encontramos aquí en Juan 3 del 1 al 21. Es bien importante leerlo todo. Sigamos viendo. Lucas 19, 51 al 53. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿De qué está hablando aquí el Señor Jesús? Está hablando de la conversión de Zaqueo. En este aspecto también el Señor Jesús no le dice a Zaqueo: ven y sígueme. Posiblemente en algún momento quizás habló con Zaqueo, lo conocía, no sé, no sabemos. La Biblia no habla de esas cosas, no están escritas esas cosas. Entonces solo sabemos que Zaqueo quería ver al Señor Jesús, y el Señor Jesús llega y le dice: ven, Zaqueo. El Señor Jesús, él mismo dice, él mismo se invita, le dice a Zaqueo: vamos a tu casa. Entonces Zaqueo alegremente lo lleva y habla de salvación, sin hablar de proselitismo, sino evangelio. Entonces viene Zaqueo y dice: si yo he defraudado a alguien, se lo devuelvo. Se convierte Zaqueo, se arrepiente, frutos de arrepentimiento. Entonces, ese es el texto que vemos aquí en Lucas 19, 51 al 53. Sigamos viendo. Juan 8 del 10 al 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Como vemos, el Señor Jesús no le dice de la misma manera que a sus discípulos: sígueme, o como le dijo al joven rico: sígueme, sino que le dijo todo lo contrario: vete, vete, no peques más. Está hablando el Señor Jesús de buenas nuevas de salvación, que aquella mujer, si no volvía a caer en lo mismo, Dios la iba a salvar. Y aquí el Señor Jesús no está haciendo proselitismo, ni le pide que haga proselitismo. Los que ya hemos visto, no lo pide el Señor Jesús: mira, juntar más personas, sino que ellos mismos cuentan y van contando. El Señor Jesús dice que el reino de Dios se ha acercado a nosotros. Y esto me ha pasado a mí. Eso es lo que sucedía. Sigamos bien. Lucas 9, del 51 al 53. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Mas no les recibieron, pero su aspecto era como de ir a Jerusalén. Porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Aquí vemos al Señor Jesús que envía una petición
a los samaritanos para que les reciban, o sea, que los hospeden quizás. Y no sabemos si son los mismos samaritanos eh, de los cuales se habla después que Jesús habla con la samaritana, con los que estuvo 2 días, que ya lo hemos leído. No sabemos si son los mismos, posiblemente sean los mismos, pero aquí lo que vemos es que el Señor Jesús les pide a ellos que que lo reciban más que todo como hospedaje, ¿verdad? Lo más probable, para descansar, para comer e ir a Jerusalén, ya para quizás ser crucificado. Entonces aquí no vemos proselitismo, no vemos al Señor Jesús, como les digo, esperar pues que haya una comunidad, una iglesia, o sea, una congregación, porque iglesia es eso, congregación. No hay eso, sino que simplemente una petición de amistad, de amistad. Es lo que vemos en Lucas 9, 51 al 53. Sigamos viendo. Marcos 9, del 38 al 40. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. Veamos este es bien interesante. Pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos sigue. Oigan lo que dice Jesús. Pero Jesús dijo, no se lo prohíbas, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Esto es bien interesante. ¿Por qué? El Señor Jesús tiene sus discípulos y sus discípulos estaban ya trabajando los 70 pues que fueron a predicar y todo eso. Cuando volvieron, vieron a otras personas que quizás ni eran discípulos de Juan, ni eran discípulos del Señor Jesús y ni siquiera los conocían, pero ellos también estaban echando fuera demonios en el nombre del Señor Jesús. Y claro, como nosotros normalmente, ¿verdad? Eh, mi sana doctrina, todo ese tipo de cosas que usamos. Incluso si cambiamos de iglesia, nos olvidamos de las amistades de la iglesia anterior. Y los de la iglesia anterior también se olvidan de nosotros. Es así. Entonces, también los discípulos eran como nosotros. Y querían que el Señor Jesús fuera y les dijera, miren, yo a ustedes no les he dado chance de esto. Les di a ellos, no a ustedes, ¿verdad? Si quieren seguir así, pues síganme. Proselitismo. No, el Señor Jesús les dice, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Déjenos. Ahí está. Entonces, eh, nosotros por el proselitismo muchas veces destruimos las amistades de las personas. Hay personas que lo que buscan que buscan es amistad, eh, buscan, buscan apoyo. No es pecado que las personas busquen apoyo en nosotros como seres humanos. Eso no es idolatría. Idolatría es creer que nuestra vida depende de una persona. Pero no es idolatría, es decir, voy a esperar que mi vecino me ayude en tal o cual cosa. Eso no es malo. Entonces, lo que hacemos nosotros como cristianos es que cuando una persona viene y nos pide ayuda, nos pide amistad, algo así, lo que hacemos es solo pedirle que vaya a la iglesia, llevarlo a la iglesia, que llevarlo a la iglesia. Y solo en eso pensamos, como una venta. Cuando el Señor Jesús hemos visto a lo largo que no hacía eso. El Señor Jesús sanaba, el Señor Jesús daba comida, el Señor Jesús
enseñaba la Biblia. Las personas tenían dudas. Mira, nosotros queremos saber esto sobre el divorcio. Mira, nosotros queremos saber esto. Mira, tenemos dudas sobre esto. Mira. Y el Señor Jesús hablaba con ellos y se iba. Nos falta mucho de esto, de primar la justicia, el anunciar el Evangelio, más que el proselitismo, porque lo hacemos como una venta, números, para la iglesia, números. O sea, agregar a fulano aquí, escribirle su nombre, su dirección, su teléfono, y si deja de venir, yo lo llamo, yo estoy ahí, y qué pasa, porque no has ido a la iglesia, que es que me siento mal, va a decir la persona, porque me ha pasado esto, pero ven a la iglesia y así. Entonces, pero nuestra amistad no la ofrecemos a las personas. No le decimos, mira, fíjate que a mí me pasó algo parecido. Pasó el tiempo, yo lo superé de esta manera, gracias a Dios, yo estuve así, así en la iglesia. E incluso nosotros venimos y encadenamos la voluntad de Dios, diciéndole, eh, Dios te va a sacar de esto, Dios te va a hacer, Dios aquí, todo, como si el Señor Jesús fuera, o como si Dios fuera un Santa Claus que concede cosas. No sabemos cómo Dios va a tratar con esa persona. No saben, no, las otras personas no saben cómo Dios va a tratar conmigo. Entonces muchas veces vemos la palabra de Dios como unas promesas, como un contrato donde el Señor Jesús se dobla el brazo y dice, yo voy a hacer esto por ti. Cuando que muchas veces esos pasajes bíblicos lo que son un testimonio o un proverbio de cómo Dios hizo con tal o cual persona, posiblemente haga así conmigo, posiblemente no. E incluso agarramos textos bíblicos donde las personas dicen un deseo y ese deseo lo convertimos en una promesa de Dios en la Biblia. Por ejemplo, decimos a Timoteo, así como prospera tu alma, quiero que prospere en todo. Ese es un deseo de Pablo. No es un mandamiento para Dios, que como Pablo le deseaba eso a Timoteo, en el nombre de Dios está bien, no significa que Dios tiene doblado el brazo y tiene que hacer eso con la persona porque es una promesa para él. Estamos totalmente equivocados. Las palabras de Dios son espíritu, como dice el Señor Jesús. Está viva la palabra de Dios, pero la hemos hecho a un lado por hacer números. Eso es lo que pasa. Creo que este es el último que leo, Mateo 23 del 1 al 3. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo, hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Este es otro que yo lo estaba dejando al final porque como el anterior, este es bien interesante. Recordemos que el Señor Jesús fue a la cruz siendo judío, guardando la ley, igual que sus discípulos. El Señor Jesús no abolió la ley de Moisés, es más, algunas las hizo más fuertes, como, como habéis oído, no matarás, pero yo os digo. Habéis oído, no cometerás adulterio, pero yo os digo. Habéis oído diente por diente y ojo por ojo, pero yo os digo. Habla del espíritu de la ley de Moisés, el Señor Jesús. Y aquí vemos algo bien interesante. Muchas veces nosotros tenemos la connotación de fariseo malo de una vez. Sos fariseo, le dicen a alguien. ¿Por qué? Porque sos hipócrita. Vemos aquí algo bien interesante sobre lo que enseñan los fariseos. El Señor Jesús les dice a la gente, miren, lo que ellos les enseñen en la sinagoga, guárdenlo, háganlo. Eso es lo que le está diciendo el Señor Jesús.
diferencia. Ellos solo dicen pero no hacen. Ustedes sí hagan y hagan lo que ellos dicen. Y después se dirige a los fariseos diciéndole, hipócritas, lo que conocemos, ¿verdad? Lo que les habla a los fariseos. Pero el Señor Jesús le dice a las personas en este aspecto lo que ellos digan, hagan. Entonces el Señor Jesús no hacía su grupo, pues, de decir, miren, ya no vayan a la sinagoga, ya no vayan al templo, yo estoy aquí, ¿verdad? El Señor Jesús lo que enseñaba era guardar la ley y les enseñaba el espíritu de la ley y les enseñaba que Él era el cumplimiento de la ley de Moisés, porque Él era el, eh, el unigénito Hijo de Dios, el que daba su vida por los demás. Por eso es interesante leer un evangelio completo, no solo leer versículos, porque leer solo versículos ha hecho mucho daño a la gente. Hay mucha gente manipulando la Biblia, que no nos baste los versículos. Hay que leer en este caso un evangelio completo, leer por ejemplo Juan, leer Marcos. Marcos es un poco corto, es más fácil de leer. Pueden leer Marcos. Y para entender bien al Señor Jesús, para entender bien su mensaje, para ver las diferencias que hay entre sus discípulos y nosotros como iglesia. Eso es todo.